señor Barrera y eso no se ha modificado. Con lo cual solicito en primer lugar que no declare la admisibilidad del recurso. Sin perjuicio de ello, le voy a contestar la cuestión de fondo para cuando usted decida por si lo admite. Lo que usted tiene que saber es que el señor juez de garantías, en la oportunidad del día 11 de mayo, cuando se llevó a cabo la formulación de cargos, tuvo por formulado los cargos y allí dictó una prisión preventiva basado únicamente en uno de los dos riesgos procesales, que no fue el peligro de fuga, porque no hubo ninguna mención a dicha circunstancia, porque en función del arraigo que tiene el señor Barrera y demás circunstancias de ser una persona de aquí, de la ciudad de Viedma, su trabajo y demás, ese riesgo no fue alegado por la Fiscalía, solamente alegó una posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Y en ese sentido, es correcto que en aquel entonces el señor juez de garantías dijo que el riesgo estaba dado por la necesidad de tomar una cámara Gesell de un menor de edad y por la ausencia en aquel entonces del arma porque no se había encontrado. También tiene que saber usted, señor juez, que en el lugar de los hechos se encontraron vainas de dos calibres, uno 32, que sería el que habría utilizado el señor Barrera, y otro calibre, dos vainas calibre 22, que hasta el momento no han sido halladas y que no pertenecían a Barrera, sino que era de o la víctima o de los testigos que estaban con la víctima. Ahora bien, ¿qué pasó durante la investigación? ¿Y qué fue lo que tuvo en cuenta el señor juez también a medida que fue avanzando esta investigación? Lo primero que ocurre es que se toman muchísimas testimoniales, tanto la Fiscalía como esta defensa, de testigos presenciales. Y lo que empiezan a mencionar los testigos, y que fueron mencionados con nombre y apellido, o mejor dicho, no fueron mencionados con nombre y apellido para resguardar las identidades, es que los testigos no tenían temor del señor Barrera, sino manifestaban temor de los amigos de la víctima. Y de hecho solicitaban el resguardo de su identidad porque, por ejemplo, entre ellos el menor que se tomó cámara Gesell estaba subiendo historias diciendo que aquellos que declarasen iban a tener que pedir protección. Estos elementos que se le llevaron al señor juez, que le demostraban que los testigos no tenían temor del señor Barrera, sino de los allegados a la víctima, en particular algunos testigos, fue un primer punto que el señor juez tuvo en cuenta para analizar su decisión. Segundo punto que el señor juez tuvo en cuenta fue de que, como bien dijo la Fiscalía, el arma o el presunto arma utilizado apareció, fue entregado, fue secuestrado y está siendo peritado. Entonces, eso quitó un riesgo procesal muy grande que en su momento había tenido en cuenta el juez. De hecho, se está llevando a cabo las pericias. Ayer se inició con la pericia correspondiente, determinando de que era un arma apta para ser utilizada y demás, y mañana se lleva a cabo el cotejo del arma con la vaina. Esa situación de que el arma fue entregada fue un punto fundamental para el juez a la hora de ver cómo se fueron reduciendo los riesgos de la decisión inicial. Y lo cierto es que el hecho de la declaración del menor, con lo cual fue tomada, fue realizada, y claramente es una cuestión que ha quedado en abstracto porque se pudo llevar a cabo la declaración y se pudo escuchar, y esta medida fue llevada a cabo con éxito. Con lo cual, claramente a hoy es una situación en abstracto que también usted tiene que conocer porque no hubo ningún tipo de entorpecimiento, e incluso siendo que el señor Barrera ya estaba en el domicilio en Carmen de Patagones y no hubo ningún problema. Entonces, lo que hay por parte de la Fiscalía en este caso es una discrepancia subjetiva, no está de acuerdo únicamente con la decisión, no la comparte, pero no existe ningún tipo de arbitrariedad. Pero además, la decisión del juez estuvo fundada, como le estoy explicando y contando, en esta situación de una reducción del riesgo en función de que los testigos no tienen temor del señor Barrera, por el contrario, sí de los allegados a quienes estaban allí con la víctima, y por el otro lado de la aparición del presunto arma. Y estos fueron los puntos centrales de su motivación.
Además, con relación al artículo 110, él también dio razones. Dijo que su posición, y que lo venía citando o que lo viene sosteniendo en los distintos precedentes, por ejemplo, Luján, Maceta y demás, es de que el artículo 110 no es taxativo, de que no son esos supuestos establecidos los supuestos lineales o únicos para establecer una medida de prisión preventiva, y que esta posición que el juez sostiene es y tiene anclaje en la doctrina legal. Por ejemplo, Maceta, que fue ratificado por el Tribunal de Impugnación en cuanto a que una posibilidad es una prisión preventiva domiciliaria durante la investigación,